Segunda Corintios capítulo 12, versículo 9, dice de la siguiente manera: y me ha dicho, decía aquí Pablo que le dijo el Señor, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder ¿de quién? De Cristo. Y retomo cuando dice el Señor, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Sabe, hermano, por qué usted está aquí? Porque usted sabe que es débil en muchas áreas. Usted está aquí porque sabe que necesita ¿de quién? De Dios. Pero si usted fuera un ricachón, egoísta y orgulloso, si usted tuviera su empresa y fuera una persona egocéntrica en toda la expresión, usted no tiene tiempo para venir a la iglesia. Y si usted es un mantenido que no trabaja, que no hace nada, si es una persona que se la pasa durmiendo y viendo televisión, pues tampoco vendría. ¿Por qué? Porque siente que no necesita de Dios. Pero aquí están los que sabemos que necesitamos de Dios. Amén. Así que levante su mano allí y diga: Señor Jesucristo, hoy te necesito. Y necesito que hables a mi vida, que cambies mi manera de pensar y hagas de mí en este año la persona que tú quieres que yo sea para la gloria tuya. Amén. Dele un aplauso al Señor y créalo en el nombre de Jesús. Sí, aquí encontramos entonces tres palabras claves. Observe cómo dice Pablo. Dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Tres palabras: gracia, poder y debilidad. Y la gracia, ¿qué es? Esa gracia es el favor, ¿qué? Inmerecido. ¿Cuántos tienen ya el favor inmerecido de Dios? ¿Usted tiene el favor inmerecido de Dios? ¿Sabía que el favor inmerecido es que Cristo vive ahora en usted? Entonces usted no merecía lo que tiene, pero Cristo pagó el precio por usted para que usted ahora halle gracia delante de ¿quién? Y por hallar gracia delante de Dios, ¿Dios qué hace? Te bendice. No se trata de ti, se trata de lo que Cristo hizo por ti. Allí está la clave. Ahora, el poder de Dios. ¿De qué poder está hablando acá? El mismo poder de Hechos capítulo 1 versículo 8. ¿Recuerdan? Hechos 1:8, cuando decía: y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y entonces me seréis ¿qué? Testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y en toda la tierra. Entonces el poder del que está hablando Pablo también es el poder ¿para qué? Para testificar la obra de Cristo a todo aquel que crea. Ahora, ese poder no se limitó solamente a ser testigos. Ese poder habla de su fuerza ilimitada, transformadora, manifiesta, que le da a los creyentes para vencer las debilidades.
¿Escuchó eso? El poder que tiene el Espíritu Santo en nuestras vidas, ese Espíritu Santo nos da ese poder para vencer mis ¿qué? Mis debilidades. A ver, ¿alguno con debilidades acá? Todos tenemos debilidades en nuestra carne, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de actuar, en nuestra impotencia para lograr las cosas. Tenemos debilidad aun cuando alguien nos grita y nos trata mal y no podemos abrir nuestra boca porque nos sentimos temerosos y miedosos. Hay muchas clases de debilidades. La debilidad sí podría ser un pecado, pero la debilidad también es esa falta de carácter y de dominio que podemos tener cada uno de nosotros en nuestra vida en diferentes áreas. Entonces, si tenemos debilidades, es porque necesitamos del Señor y de ese poder. Y ese poder también tiene la capacidad de construir mundos, de construir galaxias, porque ¿por quién fue construido todo el universo? Por Jesucristo. Y dice que Él es la imagen del Dios que invisible. Y entonces el creyente recibe un poder de parte de Dios. Ese poder que está en el Espíritu Santo es el fruto del Espíritu Santo. A ver, dígame las nueve virtudes del fruto del Espíritu Santo. Amor, dominio propio, fe, bondad, mansedumbre, templanza, benignidad, paz. ¿Qué más? A ver. Paciencia. Y falta uno. Gozo. Entonces, ¿cómo debe estar un creyente comenzando el año? Gozoso. Porque nosotros no estamos en un ciclo para volver a comenzar el año. No, nosotros vamos en línea recta, como también lo hacen los judíos. Porque los judíos van como por el 5785, 87. Para ellos no es repetir un ciclo, es seguir creciendo. Entonces, este año tienes que crecer mucho más de lo que de lo que creciste el año pasado espiritualmente. Ahora, concluye Pablo en el capítulo 12, versículo 9, 3 cosas fundamentales. Cuando entiendes el favor o entiendes que tienes el favor inmerecido de Dios en tu vida y estás viviendo en una de esas debilidades en tu ser o en tu cuerpo o en tu alma, dice que Pablo se gozaba en esa debilidad que era mala para él. Observe, mire el 12:9. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. O sea que Pablo entendió que la debilidad en él, con la que había nacido o con la que está viviendo, ¿era buena o mala? Pues era mala. Pero a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien a los que conforme a su propósito han sido llamados. Entonces dice que él se gozaba en medio de la debilidad. ¿Quién se ríe acá cuando no tiene para el arriendo? Eso es lo que está diciendo Pablo. Aquí está diciendo Pablo que él se ríe cuando está enfermo, que él se goza aún con lo que los otros le tiraban piedra y le golpeaban y lo lastimaban y lo metían inclusive a la cárcel y le colocaban, ¿cómo se llama eso? Grilletes. ¿Y qué estaba haciendo Pablo a las 12 de la noche con Silas? Cantaba himnos al Señor. Hermano, es aquí donde viene la clave para que usted y yo comencemos un año correctamente. Quiero que usted observe que entonces es allí, en la debilidad, en la enfermedad, en la necesidad, en el problema familiar, en el problema laboral,
Es allí entonces donde Dios descarga todo su poder para que se manifieste en nuestra vida y así toda la gloria sea para el Señor. Ahora, mire a su hermano que está a su lado. Dígale, diga al débil, fuerte soy. Diga al débil, fuerte soy. Porque cuando eres débil, eres fuerte en Cristo. Esto es de locura. El mundo no lo entiende, pero nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Por lo tanto, nosotros que tenemos el Espíritu Santo, podemos entender que la debilidad que el mundo tiene y que nosotros también hemos vivido y me gozo en ella para dar gloria al Señor, porque Él se va a manifestar con su poder. ¿Eres débil? Sí, pero el poder de Cristo viene para decirte, mira que yo sí existo. Y todo lo puedo, ahí dice más adelantico, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Vamos a ver entonces a alguien en la Biblia que le pasó exactamente lo parecido que estamos hablando. Vaya a Jueces capítulo 6, versículo 1. Yo espero que usted esté entendiendo lo que Dios está hablando a su vida este año. Jueces capítulo 6, versículo 1 al 6. Dice que los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos subían y ¿qué hacían? Y los atacaban. Y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. Y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran como innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián. Y los hijos de Israel, ¿qué hicieron? Bueno, esto es lo que el Señor nos está mostrando hoy. Era el tiempo de los jueces de Israel. No había rey, aún no había ningún rey. Y Dios colocó estos jueces por aproximadamente 300 años. Pero ¿quiénes perseguían en ese momento a los israelitas? ¿Qué dice ahí? Los madianitas. ¿Estos eran hijos de quién entonces? ¿De quién eran hijos? A ver, busque ahí, lea, busque ahí. Los madianitas. Busque ahí. Los madianitas eran los hijos de quién? De Madián. ¿Y quién era Madián? Madián, mi querido hermano, fue el hijo de Abraham. Oh, ¿cómo así? Sí, después de que murió Sara, la esposa de Abraham, entonces él tuvo 2 esposas más. El viejito, como de 110 años, 120 años. Para que vea que todavía usted, hermana, alcanza. Y hermano, usted todavía se puede casar. A los 120 años se casó Abraham otra vez. Y tuvo 2 esposas. Séfora, con S, y Sétura, con C. Y Madián fue hijo de Sétura y de Abraham. Pero algo pasó. Los madianitas o hijos de Madián
eran y se alejaron de Dios y eran comerciantes hábiles, pero practicaban el politeísmo y eran comerciantes que manejaban muy bien el uso del camello. Estos fueron los que le recibieron a los hermanos de José, a José, para venderlo en Egipto. Y se lo llevaron a Egipto para venderlo. O sea, los madianitas no eran gustosos de los israelitas. No les caía bien la descendencia de Isaac, aunque tenían el mismo papá. Y entonces atacaban constantemente a lo que se encontraba en el camino, pero en especial a Israel. ¿Hace cuánto de eso? Más de 4,000 años. Y hoy en día, ¿qué pasa con los israelitas? Siguen siendo ¿qué? Perseguidos. Siempre Israel ha sido perseguido. ¿No le parece a usted extraño? Siempre ha sido perseguido. Y estos entonces oprimían a los israelitas y actuaban como langostas, llevándose todo lo que encontraran por delante. Entonces Israel no veía el fruto de las cosechas. Sembraban y perdían la cosecha porque ellos venían con sus animales y barrían con todo, destruían todo y dejaban a Israel con hambre, con necesidad y no podían defenderse. Tremendo, ¿verdad? Y Israel no podía ver entonces el fruto de su trabajo, perdía sus cosechas y lo peor, se escondían de ellos. ¿Dónde dice ahí que se escondían? En cuevas. ¿Cómo le parece? En cuevas se escondían. Y estos entonces venían y barrían con sus ganados todo lo que hubieran hecho ellos. Así que yo le hago una pregunta. Esto tipifica nuestra vida como hijos de Dios. Por último, ¿cómo serían ellos entonces? Imagínense su actitud. ¿Cómo estarían ellos de ánimo? ¿Cómo estaba Israel? Cuando venían los madianitas y venían con todo, porque venían en caravana. Entonces, ¿qué le pasaba a Israel? Tenía miedo. También se volvieron nerviosos, miedosos, se escondían, tenían escasez, eran pobres, se mantenían enfermos, pero por último, ¿qué hicieron? Clamaron a Jehová. Te hago una pregunta. ¿Siembras mucho, pero cosechas poco? Porque esto es lo que Dios está hablando para ti, para que este año cambies tu manera de pensar. Porque si quieres resultados, tienes que cambiar tu manera de pensar. No se trata de hacer. Primero tienes que cambiar acá para que las cosas, las obras, sean con resultados y con cosecha. Te pregunto, ¿tienes que esconderte hoy de tus acreedores, los cuales te roban tu esfuerzo y el esfuerzo de tu trabajo? Todavía le toca a usted pasar por el otro andén de esa calle porque allá vive fulano de tal y qué pena, yo más bien paso por aquí. O todavía te llaman, don señor, doña señora, llamamos para que por favor pague. No, es que se me murió mi mamá. Y usted empieza a mentir y a tratar de evitar porque usted siente que todo lo que usted trabaja se le ¿qué? Se le esfuma, se le va, no le alcanza. ¿Vives agazapado, escondido, temeroso, preocupado, enfermo, sin esperanza? ¿Cómo terminó usted el año? ¿Endeudado? ¿No, iglesia? ¿No? ¿Sí? ¿Qué hace el hombre del mundo cuando llega diciembre? Se le empieza a acelerar el corazón,
La mujer no sabe qué hacer porque también tiene que irse para el centro, va más de lo normal al centro en diciembre y siente que tiene que comprar algo o tiene que llevar algo, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando usted va a hacer una reflexión del año y va a mirar el bolsillo, ¿cómo está? Te esfuerzas por salir adelante, pero ningún salario te sirve, te alcanza y tampoco lo puedes disfrutar. ¿Se acuerda cuando se dijo, no, la primera vez, no, si yo me gano 1.000.000, con eso vivo y me sobra? Y cuando consiguió el 1.000.000, no, necesito 2 millones. Y cuando ya tengo millones, no, mira que no me alcanza, necesito 3 millones. Y hay personas que ganan 5, 6 millones y aún así están endeudadas, no les alcanza. Pero si aplicamos esa palabra, es porque hay un madianita, hay un equipo, hay un grupo de madianitas que vienen y te están robando tu siembra, tu cosecha. Te está robando y quitando lo que es tuyo. ¿No lo ha pensado? Entonces, hermanos, aquí es donde entran los madianitas. Hay un espíritu de madianita en la iglesia. ¿Sabía eso? Que le saca a usted, le roba a usted la plata y usted no puede ver el fruto de su trabajo. Y aquí le estaba pasando a Israel. Vaya a Jueces 6, 11 al 16. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás, Abieserita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Tome la mano del que está a su lado. Dígale: Jehová está contigo, varón, varona esforzada y valiente. ¿Cómo le dijo Dios a Gedeón? ¿Cómo lo veía? Esforzado y valiente. Y Dios está diciendo: tú eres una persona esforzada y valiente. No importa cuántas debilidades tengas, no importa si te estás escondiendo en una cueva, no importa si el dinero no te está alcanzando, no importa si tienes debilidades, yo te digo que tú eres esforzado y valiente. Amén. Denle un aplauso al Señor, porque Él nos ve así. Y sigue diciendo en el 13. Gedeón le respondió. Miremos a Gedeón. Ay, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Usted a veces no le ha dicho al Señor eso? Ay, Señor, si tú estás en mí, estás conmigo, si tengo a Jesús, ¿por qué me sucede esto a mí? ¿Por qué a mi familia? ¿Por qué mi casa, Señor? ¿Y dónde están todas tus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas? Ellos sabían cuál era el problema. Ellos sabían que los madianitas eran el enemigo, pero no podían hacer nada contra ellos. El ejército que tenían los madianitas era de 135,000 soldados. Y cuando venían todos juntos, con camellos, con asnos, con burros, con todo, barrían como langostas, decíamos ahora. ¿A veces le pasa eso a usted? Recibe usted el sueldito, recibe usted esa platica, y ya por la noche parece que hubiera pasado toda la legión de madianitas por su vida, porque cuando mira por la noche ya no hay billete, como el agua entre las manos se le va la plata. Bueno, gloria a Dios por los que ya están aprendiéndolo, pero la verdad es que mucha parte de la iglesia está ahí y se esconde en cuevas porque se siente impotente, incapaz
está nervioso, está miedoso, está perturbado, tiene preocupación, ansiedad, porque no sabe cómo resolverlo. Y dice en el versículo 14, y mirándole Jehová, ¿qué hizo Dios? Y mirándolo, le dijo, ve con esta fuerza. ¿Cuál? Ve con esta tu fuerza. ¿Cuánta fuerza tenía entonces Gedeón? Un poquitico. Ve con esta fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Hermano, ¿usted cree que Jesús vive en usted? ¿Usted cree que usted tiene el Espíritu Santo? ¿En usted entonces actúa el poder de Dios? Y Jesús dijo, si tuvieres la fe del tamaño de una semilla de mostaza, le dirías a ese monte, quítate, échate a la mar y lo hará. Entonces no se trata de cuánta fe tienes, sino en cuánta fe has creído. Se trata no de la cantidad, sino de en lo poquito, porque en lo poco has sido fiel, entonces en lo mucho te pondré. Y dice el versículo 16, ese poquito de fe es suficiente. Pero Dios dice, pero aunque tengas debilidad, usaré tu debilidad para mostrar mi fuerza, mi poder. Entonces no se trata de lo que tú puedes hacer, sino de lo que Dios va a hacer por ti. Y dice el 15. Entonces le respondió Dios diciendo a Gedeón, ay, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? Y aquí que mi familia es la más pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. ¿Cuál era la razón por la cual la justificación de Gedeón? Ahora, pero si yo soy más pobre que todos los de la iglesia, débil, porque muchas veces hablamos diferente cuando tenemos dinero. Cuando usted anda con 1 millón de pesos en el bolsillo, ¿usted cómo camina? ¿Cómo anda? ¿Cómo habla? Pero cuando usted solamente tiene ahí 2,000 pesos en el bolsillo, hola hermanito, hola hermana. Diferencia, es una realidad y tenemos que aprenderla a reconocer. Hermano, es una debilidad. Te mides por el dinero que tienes. Pues el problema está en mí, no en Dios. ¿Por qué? Porque Dios le da lo mismo a este o al otro, pero este actúa diferente al otro. Cada uno conforme a qué, su capacidad. Pero es un complejo que tenemos interno. No tiene que ver nada con las cosas materiales. El amor y el seguir a Cristo. Pero entonces por eso Dios quiere que yo sea pobre. Dios quiere que yo sea un arrancado. Dios quiere que tenga que estar pidiendo prestado. Cuando Él dice, no pedirás prestado, sino que antes prestarás. Entonces tiene que haber algo en mí que no está acomodado. No estoy entendiendo correctamente. Pero Gedeón nos muestra que a él también le estaba pasando. Y Gedeón es la muestra de la iglesia. Y dice acá, y entonces le respondió, ay, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el más pobre, el menor de la casa de mi padre. Mire el versículo 16. Jehová entonces le dijo, ¿qué le dijo? Ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Dios es paciente. Él sabe y Él te conoce.
y sabe que a veces tiene que esperar para que tú puedas madurar la fe que has tenido de parte de Él. Hay unos que van más rápido y la entienden y la cogen y ya. Pero hay otros que van ¿qué? Lento. Y Gedeón era uno de ellos. Así que cuando se le apareció Dios a Gedeón, hijo de Joás, en medio de su trabajo, tenía miedo, tenía temor, estaba nervioso de los madianitas y estaba escondiendo lo poquito que le quedaba de la cosecha para que no se lo robaran los madianitas. Pero Dios lo exalta diciéndole: varón esforzado y valiente. Pero si tengo miedo, varón esforzado y valiente. Pero es que no sé qué puede pasar, varona esforzada y valiente. Y le dijo que él estaba allí en su vida. ¿A quién tienes hoy en tu corazón? ¿Quién vive contigo? ¿Será que Cristo se le sale a usted por la noche y por la mañana otra vez se le mete? Así que el estado de Gedeón es que se queja delante de Dios. ¿De qué? Está hablando con el Rey de Reyes, con el Señor de Señores, está hablando con el ángel de Jehová, está hablando con Cristo mismo. Él está hablando con el Dios Todopoderoso, el creador de los cielos y la tierra, y le está diciendo que su situación, ¡ay, qué pesar de mí! Soy víctima. Se queja de su situación y de cómo Dios se presumía estaba con él. ¿Por qué me pasan estas cosas? Así que su estado de ánimo era deplorable. Su honor menospreciado. Era un ser debilitado, sin fuerzas, vencido. Pero Dios le reitera y le dice: Jehová está contigo. Dígale al hermano que está a su lado: el Señor está contigo. El Señor está contigo. Él no se ha ido, hermanos. Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Dios no cambia. Así que te pregunto, ¿estás como Gedeón? ¿Muerto de miedo? ¿Tratando de guardar o esconder lo que ganas para poder vivir? ¿Olvidaste por qué razón te sacó Dios de Egipto? Porque ¿dónde estabas antes? En tinieblas, en la oscuridad, en Egipto, en el pecado. Y se te está olvidando por qué Dios te rescató de allá. ¿Por qué Dios te sacó? ¿Estás poseyendo la tierra o te quieres volver para Egipto? ¿Olvidaste entonces por qué razón Dios te sacó de allá? Quiero preguntarte, ¿en qué momento dejaste de mirar a Dios para mirar solo el afán de este mundo? Medite. ¿En qué momento dejaste de mirar a Dios para empezar a mirar al mundo y correr detrás de él? Dios te sacó del mundo y ahora tú estás corriendo a volver al mundo. Todavía sentimos que tenemos que tener el iPhone de 8 millones, porque si no lo tengo, entonces no me siento realizado. Y entonces se endeuda con 8 millones para tratar de sentir que y entonces sale con su celular y con una camisa de 20,000 pesos y con unos tenis de 30,000 pesos. O sea, no encaja, hermano, no cuadra. Ni minutos tienes que, usted con iPhone dice minutos, no, hermano, no sé por qué. Entonces, ¿qué es ese cristiano? Un ser aparente.
La iglesia está sufriendo el mismo problema del mundo, apariencia. Queremos aparentar lo que no tenemos, lo que no somos. Y no es que esté mal querer comprarlo. Lo que pasa es, ¿cómo lo vas a comprar? Tienes que ser metódico en lo que haces, administrar correctamente y cambiar tu manera de ¿qué? Así que te volviste conformista por el otro lado con lo que tienes. Y aquel que efectivamente ni siquiera tiene el iPhone, entonces se va al otro extremo. No, Dios quiere que seamos ¿qué? Pobres. Como no pudo, no, pues nosotros tenemos que vivir pobres, en una casa bien pobre, con el peor de los muebles, con la peor cama. A ver, ¿quién de ustedes ha comprado la cama? ¿Quién compró el último colchón más fino para dormir? No, ese me lo regaló una amiga que tenía por allá que le sobró. Y fulano de tal se le murió el esposo, entonces me regaló la cama. Y comienza hasta los zapatos, todo. Vas a estar diciendo, soy conformista. Tengo que estar agradecido con lo que tengo. ¿Y qué tienes? Nada. ¿Te volviste entonces conformista con lo que tienes? Porque eres el más pobre de tu familia. ¿Por qué dudas del llamamiento de Dios que te ha hecho? Dios se llamó a un ministerio. ¿Por qué dudas en participar de él? ¿Por qué dudas en llevar la palabra? ¿Por qué sientes que tienes que tener todo alrededor correcto para poder llevar un mensaje que no es tuyo? ¿Sabes por qué no lo haces? Porque sabes que lo que oyes de Dios y lees de Dios no cuadra con lo que tú haces. Esa es la razón por la cual no predicas la palabra. Por eso no llevas el mensaje. Por eso no discipulas. ¿Por qué? Porque cuando ves tu vida, te das cuenta que lo que haces no va de acuerdo con lo que tú has leído y has creído. Tiene que haber ¿qué? Congruencia, balanza. Que lo que pienso, hago. Que lo que digo, llevo a cabo. Ah, pero a veces me equivoco. Pues también reconozco que me equivoqué. Pero no, le hacemos el tapado. No, no pasó nada, no pasó nada. Claro que sí pasó. Actué mal. Si tengo que pedir perdón, pido perdón. Pero tenemos que tomar ese paso. Este entonces era nuestro amigo Gedeón. Y sin embargo, Dios lo ve y le dice, esforzado y valiente. Sin embargo, Dios le pidió dos cosas a Gedeón para vencerlos a los madianitas. La primera fue que derribara con un toro de su papá de 7 años, porque el papá era políglota, era politeísta. Entonces le dijo que cogiera un toro de su papá de 7 años y amarrara la estatua de Acera y también de Baal que tenía en la casa. ¿Cómo le parece? Y que los amarrara y los tumbara con el toro y les partiera. Y también le dijo que con el mismo toro se fuera a una encina, a un monte allá, y que levantara un altar a Jehová y cogiera el toro y lo sacrificara al Señor. Al otro día, eso lo tuvo que hacer Gedeón de noche porque le daba miedo de la gente, ¿qué pensaría? Y al otro día, el boom en la ciudad. Tumbaron la estatua de Acera y de Baal, sacrilegio, Israel. O sea que ¿por qué los madianitas estaban atacando y por qué Dios no defendía a los madianitas a los israelitas de Madián? Porque habían hecho ¿qué? Lo malo delante del Señor. Adoraban dioses falsos. Colocaban su fe en algo que no era real. Y por eso lo mandó a derribar con Gedeón. Entonces Gedeón estaba
temeroso, miedoso, nervioso, el más pobre de todos, escondido, pero sin embargo lo hizo. La fe actúa. La fe actúa. Si tú dices que tienes fe, pero no tienes obras, tu fe es ¿qué? Muerta. La fe activa, camina, actúa. Y también le pidió que reuniera al pueblo y a su ejército para atacar a los madianitas. Y los atacaría Israel atacaría a ellos en el valle de Moré, porque Dios había dado instrucciones de destruir a los madianitas. La historia es larga, solamente la estoy resumiendo. Jueces capítulo 7. Allí ya el ejército de Madián está reunido todo y van a atacar a Israel. No había rey, habían jueces, y Gedeón era el hijo de Joás y había tomado la iniciativa porque Dios se lo había dicho. El ejército de Madián, escuche, el ejército de Madián tenía 135,000 hombres, soldados. 135,000. Y el ejército de Israel tenía máximo 32,000 soldados. O sea, que le tocaba que a cada soldado israelita matar 3 madianitas y no morir ninguno. Versículo 1 al 3. Levantándose pues de mañana Jerobaal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Jarod, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de Moré en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo, ¿cuántos eran? ¿Cuántos los que estaban con Israel? 32,000. 32,000. El pueblo que está contigo es mucho, dijo Dios, para que yo entregue a los madianitas en tu mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo: mi mano me ha salvado. Ahora pues, haz pregonar en oído del pueblo diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y dice que se devolvieron ¿cuántos? 22,000. Entonces, ¿cuántos quedaron? 10,000. Versículo 4. Jehová dijo a Gedeón: aún es mucho el pueblo. Bueno, Dios está loco, ¿o qué? Diría Gedeón. Llévalos a las aguas, y allí te los probaré. Y del que yo te diga: vaya este contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga: este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas. Y Jehová dijo a Gedeón: cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, a aquel pondrás aparte. Asimismo a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca. ¿Cuántos? 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón: con esos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré. ¡Wow! 135,000 van a ser atacados por ¿cuántos? Por 300. Y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase todos los demás para la gente a su lugar. Y habiendo tomado provisiones para el pueblo y sus trompetas, envió a todos los israelitas cada uno a su tienda, y retuvo a aquellos 300 hombres, y tenía el campamento de Madián abajo en el valle. Bueno, aconteció que aquella noche Jehová le dijo: levántate y desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tus manos. Gedeón, con 300 vas a atacar a los 135,000.
¿Qué ven en Gedeón? ¿Brincó? ¿Dijo algo? ¿Gedeón estaba ya al 100% de fe? No. Es más, le pidió 2 señales. Ay, Señor, si es verdad que tú estás conmigo, como siempre nosotros, ¿cierto? Ay, Señor, una señal, Señor, dame una señal. Entonces, ¿sabes qué? Este cordón de lana de oveja amanezca en la mañana mojado y alrededor seco. Y el otro día fue Gedeón y así estaba. Bueno, Señor, vamos a hacerlo otra vez, pero al contrario. O sea, él estaba pidiendo señales porque todavía, ¿qué? Dudaba. Y nosotros, hermanos, todavía dudamos que Dios pueda hacer algo donde usted mentalmente ve que no es posible. Y nadie más, porque él estaba solo prácticamente hablando con Dios. Porque no habían ahí, no estaba el pastorcito, no estaba el profeta, no estaba el reycito al lado, diciéndole, hágale que nosotros lo apoyamos. No, solo. Gedeón daba el pasito de ¿qué? De fe. Caminaba con ese poquitico de fe y con la debilidad del miedo, del nerviosismo, de la angustia, de la preocupación, del tenerse que esconder, el más pobre de todos, el que no tiene ni un peso, aún estaba caminando. ¿Qué estaba haciendo Dios? Perfeccionando su fe. Versículo 16, 7:16. Y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. A ver, ¿qué fue lo que pasó? Dios le dijo que colocara en cada soldado, ¿cuántos soldados eran? ¿Para atacar cuántos? Entonces lo repartió en 4, en 3. Uno por acá, 100 por acá, 100 por acá y 100 por acá. Para que no tuvieran salida los madianitas del otro lado. Entonces, algo pasó. ¿Qué le colocó en las manos? ¿Qué dijo Dios que le pusiera en las manos a los soldados? Una trompeta en una mano y en la otra mano un cántaro con una antorcha, un cántaro de agua, una vasija de barro y una antorcha ardiendo dentro de los cántaros. O sea, la antorcha estaba apagada o prendida, encendida, metida ¿dónde? Dentro de la vasija de barro. O sea, no se podía ver porque era de noche. Y la otra mano tenía ¿qué? Una trompeta. Ahora mire lo que pasó. 17. Y les dijo, miradme a mí y haced como hago yo. He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como yo hago. Yo tocaré la trompeta y todos los que están conmigo y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento y diréis por Jehová y por Gedeón. Por Jehová y por Gedeón. ¿No nos va a pelear? No. A que se pusieran al frente. ¿Pero a qué? ¿A sonar qué? Las trompetas. Y en la otra mano, un cántaro de barro con una antorcha encendida adentro. Ahora miremos qué pasó. Versículo 19. Llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo al extremo del campamento, porque él estaba de un lado, al principio de la guardia de la noche, o sea, de la medianoche, o sea, eso fue como a las 12 de la noche, cuando acababan de renovar los centinelas, y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Los 3 escuadrones tocaron las trompetas y quebrando los cántaros, tomaron en la mano izquierda las teas, o sea, los cántaros,
y en la derecha las trompetas con que tocaban y gritaron por la espada de Jehová y de Gedeón. ¿Qué pasó? Miremos el versículo 22. Y los 300 tocaban las trompetas, y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento, y el ejército huyó hasta Bexita en dirección de Serera, y hasta la frontera de Abel Mejola en Tabat, y juntándose los de Israel, de Neftalí, de Aser y de todo Manasés, siguieron a los madianitas. Así que Gedeón también envió mensajeros por todo el monte de Efraín, diciendo: descended al encuentro de los madianitas y tomad los vados de Betbara y del Jordán antes que ellos lleguen. Y juntos todos los hombres de Efraín tomaron los vados de Betbara y del Jordán, y vencieron los reyes de Madián. Bueno, la historia está bonita, pero ¿cómo aplicamos esto espiritualmente? Primero, hermanos, Dios no ve a las personas por sus limitaciones actuales, sino su potencial bajo su poder. Lo segundo es que Dios demostró que su fortaleza, o sea, su poder, se perfecciona en nuestra debilidad. Lo tercero es que Dios usa a gente insignificante. Gedeón se considera el más pequeño de la familia más pobre de allí, pero Dios lo llamó como guerrero valiente. Antes de que ganara una sola batalla, ya Dios lo veía como valiente y esforzado. Así que la victoria, mi querido hermano, depende de Dios, no del número de capacidades tuyas, porque para Dios lo poco es mucho. Lo poco es mucho. Pero miremos ahora en el campamento de los madianitas. ¿Qué está pasando en el campamento de los madianitas? Yo quiero preguntarle, ¿cómo fue? ¿Qué pasó? Los madianitas están allá hablando ellos de noche. Y lo que hace Dios es que mientras los escuadrones, los 300 hombres eran colocados, Dios colocó sueños en los madianitas. Y empezaron a hablar entre ellos de ese sueño. Y decía uno: yo he visto como una rodaja de pan grande que cae sobre el campamento y nos aplasta y nos mata. Y el otro dijo allá: eso es que Jehová está con Israel. Y se regó el cuento. Estaban nerviosos, miedosos. Y cuando vieron lo que estaba pasando en el monte, entonces, ¿cómo fue? La espada está metida atrás. La mano tiene ¿qué? La trompeta. Y en la otra mano, el vaso de barro o la vasija de barro con la antorcha adentro. Entonces lo primero que le dice Gedeón es: hagan sonar ¿qué? Las trompetas. ¿Cómo? Así sonaba la trompeta. Sonaban 300 trompetas como esa, como el cuerno, como el chofar, sonando el cuero allí del cuerno. Ahora póngase en pie un momentico, póngase en pie. Usted hace parte de los 300 soldados. Usted tiene en su mano ¿qué? La trompeta. ¿Cómo están haciendo sonar la trompeta? ¿Cómo hacen sonar la trompeta? Usted tiene el madianita al frente. Sus madianitas están al frente. Te roban la plata, te roban el mercado, te roban la paz, te roban el amor con tus hijos, te roban el trabajo. Y tú estás ahora como un soldado. Y por el otro lado
tienes una vasija de barro. Y Gedeón le dijo, suelten la vasija de barro y llévenla contra el piso. ¿Cómo habrá sido el sonido? ¿Cierto? ¡Pa! Hagan eso. ¡Pa! 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 Hagan eso. Hagan eso. 300 hombres tirando esas teas contra el piso, y eso retumbaba en el campamento de los madianitas, y ellos creyeron que eran miles que los estaban atacando. Y cuando ellos miraron al monte, entonces Gedeón le dijo, saquen la antorcha y pónganla en alto. Levante la antorcha. Esa antorcha es el fuego del Espíritu Santo que tienes que fluir en ti para que tus enemigos huyan desapercibidos completamente del poder de Dios que está en tu debilidad, y ellos huirán porque el Señor está contigo. Denle un aplauso al Señor. No temas. No temas si son muchos los enemigos. Dios los destruirá por ti. Mía es la venganza, yo pagaré. Porque en nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades. Y este espíritu de Madianita es el que ha estado viniendo a robarte la cosecha en tu vida, y por eso no ves la gloria de Dios en ella. Hermanos, necesitas la unción del Espíritu Santo, el fuego del Espíritu Santo en ti. Necesitas caminar por fe. Por eso dice la palabra que fue por la fe que Moisés salió de la tierra de Egipto. Sí, pero también por la fe Gedeón actuó. Por la fe Abel ofreció mejor sacrificio. Por la fe grandes hombres en la palabra caminaron creyendo, aún sin tener lo que iban a recibir, sin verlo, pero por la fe creía que lo iban a recibir. Cierre sus ojos por un momento allí. Cierre sus ojos.